Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a 12 ruedas. Estoy aquí trasteando, ya sabéis. ¡Ay, los martillos! ¡Ay, los martillos! Pobres ignorantes. Arrancamos. Pues nada, hombre. Estoy con mi boli rojo y mi boli azul. Maquinando aquí una cosita que ya habéis visto en otro vídeo que saldrá, ¿vale? Es un nuevo vídeo sobre los adelantamientos. Había ya uno, pero lo he quitado y hacemos uno nuevo. Pero este no es el tema de hoy. El tema de hoy son los martillos y esos pobres ignorantes. Sí, puede sonar un poco rudo, puede sonar un poco faltón de respeto, pero todos somos ignorantes, unos de otras unas cosas y otros de otras, está claro. Pero me he percatado que en este sector, bueno, en otros sectores en los que he trabajado también, pero voy a hablar de este sector, hay mucha ignorancia, demasiada ignorancia. Ya con el simple y mero hecho de sacarse una licencia de conducción, ya somos camioneros. Pero no entendemos, por parte de los trabajadores, que somos eso, trabajadores. Trabajadores. Ojo. Y parece que se nos olvida. Bueno, a mí no. A mucha gente. No, chico, tú llevas un camión porque te dedicas a eso profesionalmente. Tienes una licencia profesional. Por tanto, te tienes que regir como un trabajador. Y si eres autónomo, pues lo trabajas como un autónomo. ¿De acuerdo? Haces lo que te dé la gana, que para eso te has empeñado en el camión y todo eso. Lo he dicho muchas veces. El autónomo que haga lo que le salga de ahí. Que para eso ha invertido, para eso ha arriesgado sus bienes, para eso ha arriesgado todo. O sea que ahí, adelante. Pero el asalariado es uno más de la empresa. Es uno más de la empresa. Y por otro lado tenemos la otra ignorancia, que es la de la propia empresa. Que en la mayoría de los casos son o viejos transportistas, veteranos, que siguen haciendo las cosas igual que hacían antes y no se dan cuenta de que el camión no es mío. El camión es tuyo. Por tanto, el que se tiene que quedar horas extras eres tú. ¿Vale? Yo con sacar mi sueldo, mi seguridad social y un mero beneficio que hay que sacar, obviamente, para eso me has contratado, pues es suficiente. Pero no quieras que yo te pague el camión porque el camión es tuyo. ¿Ok? Repito, puede sonar un poco bestia este vídeo, pero es que es así. Es que es así. ¿Por qué os empeñáis en que los conductores se conviertan en autónomos? Algunos pagan por kilómetros, otros por facturación. O sea, barbaridades. Obligando, claro está, a que luego el camión vaya a la cuneta. Porque venimos reventados. Pero bueno. Venga, pobres ignorantes. Martillos, ¿qué es a lo que vamos? Después de este pequeño prólogo que si no lo digo revienta. ¿De qué van los martillos? Bueno, pues he escuchado ya varias ocasiones a varios compañeros que su propia empresa le ha dicho no pongas tanto los martillos, ¿vale? Y a mí, dándole vueltas y también charlando con otros compañeros por ahí por Cello, se me ocurre algo. Se me ocurre algo el por qué dicen esas cosas, ¿no? Porque son ignorantes de cojones. Las personas que dicen no pongas tanto los martillos son ignorantes de cojones. Y las que no lo ponen, también. Pero lo voy a explicar para aquellos que a ver si les entra en la cabeza. Para las dos partes. Punto 1. Vamos con la empresa. No pongas martillo. Las empresas ahora mismo están acojonadas. Acojonadas. ¿Por qué? Porque si yo me voy y pido una reclamación de horas, los martillos son reclamación de horas. ¿Vale? Pero es que son tan ignorantes y tan analfabetas en este tema, porque la mayoría no sabe lo que es un camión, no sabe lo que es el transporte, simplemente se han puesto ahí de automono y tienen 4, 6, 8, 100 camiones, pero realmente no saben, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Porque lo llevan haciendo
desde hace tiempo ya con la vieja escuela, ¿no? Que se suele decir. Vamos a ver, señores. Si yo te quiero reclamar horas, te puedo reclamar horas absolutamente por todo. No solo por los martillos. ¿Vale? Por los descansos de 9 horas te puedo reclamar horas. Por los descansos de 11 horas te puedo reclamar horas. Por los descansos reducidos te puedo reclamar horas. Por las vacaciones no disfrutadas y no pagadas y no retribuidas y como lo quieras hacer, te puedo reclamar. O sea, te puedo reclamar absolutamente de todo. ¿Vale? Pero le estás diciendo a tu empleado que cuando descargue no ponga los martillos, no ponga otros trabajos. ¿Tú sabes lo que conlleva eso, chaval? Me ha salido la vena. ¡Guau! Pues mira, te lo voy a explicar. Eso conlleva que si tu asalariado, tu empleado, tiene un accidente dentro de una fábrica, bien por causa suya, del camión o de la propia fábrica, y el tacógrafo está en descanso, se te cae el pelo. Se te cae el pelo. Sí, a ti, el de la empresa. Y dirás, oh, a mí se me va a caer el pelo. Sí, amigo, sí. Al chofer también. Ahora voy con ello. Pero a ti se te cae el pelo. Entre otras cosas porque si me pasa a mí, voy a declarar que tú me obligas a poner los descansos. Por amenaza de despido. Así de fácil. Otra cosa, queridos empresarios. ¿Cómo narices le vais a pedir vosotros a la empresa que os tiene que descargar que vuestro camión ha estado 7, 8, 9, un día entero parado en la fábrica? ¿Cómo? Si el tacógrafo está en cama, no vais a poder reclamar absolutamente nada. Es que mi camión ha estado ahí. Ya, vamos con el... ¿Cómo se llama? Con el árbitro de averías, no, ¿cómo es? Consejero de averías, o bueno, tiene un nombre técnico, ¿vale? Que es el que hace los partes cuando hay alguna movida. Comisario de averías, creo que es. Y si el litigio, hay litigio porque tú como empresario le dices a la empresa donde tu camión está en los muelles 8 horas, me debes 400, 500, 600 euros porque además he perdido otra carga, y lo metes a juicio y le das caña, la empresa que te ha tenido el camión en los muelles, haciéndote de almacén, va a decir, vale, vamos a ver el tacógrafo. ¡Ah, sorpresa! Estaba en cama. El camión no estaba aquí. Por tanto, mis queridos ignorantes empresarios, los martillos también os sirven a vosotros para poder reclamar las horas que ha estado el camión parado dentro de la fábrica, trabajando, no en descanso, trabajando. Así que, mis queridos ignorantes, dejaos de los cuentos de no pongas tantos martillos, porque no veis más allá, porque esto va en las dos direcciones. Se os puede caer el pelo si hay un accidente, y además no podéis reclamar, si tenéis que reclamar algo, a la empresa cargadora, descargadora, la que sea. Eso por un lado, pero vamos ahora con mis queridos compañeros. Mis queridos compañeros, obviamente, con el miedo de perder el trabajo, si la empresa le dice no pongas martillo, pues los chavales no lo ponen. ¿Qué pasa si te caes del camión? ¿Cómo me voy a caer del camión? Ya te lo digo yo. Ahora está lloviendo. Simplemente con bajar de aquí te pegas un resbalón y te has roto los cuernos. Baja. Y como a la empresa no le cuadre tu baja, ¿qué? ¿Cómo demuestras tú, el chofer, que estabas trabajando? No, pues yo estaba en la fábrica. ¿Cómo lo demuestras? El problema que tenemos es que nosotros debemos demostrar absolutamente todo en cualquier ámbito de la vida. Lo tenemos que demostrar todo. ¿Cómo lo demostramos? Con la puñetera tarjeta y el tacógrafo. Que nos entre en la morra. Y si hay que descargar en martillos, se descarga en martillos. Para eso nos hemos sacado un carné profesional. ¿O no?
Es que entonces pierdo el trabajo, pues entonces le metes mano a la empresa. Si te echan por poner los martillos cuando hay que poner los martillos, le metes mano a la empresa. Pero claro, le tienes que meter mano a la empresa si tú haces las cosas bien. Si tú no haces las cosas bien, encima te van a echar y no vas a poder reclamarles nada. Porque ya a priori tú lo estás haciendo mal. Entonces, ¿qué os dicen? No me pongas tanto los martillos. No, sí. Yo voy a poner los martillos. Sí te voy a dar la razón como al tonto. Pero si yo tengo que desmontar una lona, voy a poner los martillos. Porque a mí me pasa algo. Se me cae una tabla en la cabeza. Se me cae un pilar al pie. ¿Habéis visto el vídeo del pilar? Eso va un tío descuidado al pie. Ya puedes tener botas de seguridad. Me da igual. Porque esa es otra. Luego tienes que estar equipado. ¿Vale? Pero cuando te toquen el tacógrafo, porque vas a tener una baja de 6 meses, yo qué sé, venga, va a decir la empresa, oh, ¿cómo 6 meses? Sí, 6 meses. Oh, ¿cómo 6 meses? No, tacógrafo. Mira, estabas en cama. No hablemos de una lesión grave. No hablemos de una lesión grave. Entonces, señores, amigos conductores, a ver si os mete ya en la morra que el selector de actividades hay que usarlo. La multa por no utilizar el selector de actividades es hasta 300 euros. Y va para el conductor. Y no es la primera vez. No es la primera vez. Ayer contaban uno en Gullón, en Aguilar de Campoo. A la salida, los muelles, lo contaba uno de los suscriptores por Cello, los muelles se ven desde la carretera. Yo lo sé, he estado también allí. ¿Qué hacen los guardias? Pin a la primera rotondita. Ahí va, el camión blanco de tal empresa. Pumba, te paran. ¿De dónde viene usted? No, vengo de ahí. Pero ha estado descargando, ¿verdad? Porque no hemos visto los muelles. Déjame, vamos a pinchar. ¡Uy, cama! Pero no estaba usted descargando. Déjeme el CMR, la carta de porte. Oh, pero si aquí pone la hora de salida, es porque la han descargado, ¿no? Pero aquí pone en el tacógrafo que ha estado en cama. No, es que... Luego le piden los 300 euros a la empresa. Y la empresa te va a decir... Macho, es que te tenías que haber puesto en otro trabajo. Y tú le Mira, pero si me estás diciendo que me ponga en cama. ¿A que sí? Que me ponga en cama para salir corriendo a cargar al otro lado. Para que no pares ni a comer. Así que... A mis amigos compañeros, a ver si utilizamos en condiciones el selector de actividades. A mis queridos empresarios, a ver si os dejáis de la mamarrachada esa de no pongas martillo, porque tenéis miedo que os denuncien y os reclamen las horas. ¿Vale? Repito, puedo pedir horas absolutamente por todo, no solo por los trabajos, por los otros trabajos. Pero es que además, te lo voy a volver a repetir a ti, sobre todo al empresario. Ya le he dado al otro, no, venga, vamos otra vez al empresario. Si hay un accidente, se te cae el pelo. Y además, si tienes que reclamarle a la empresa cargadora, descargadora, la que sea, no le vas a poder reclamar porque encima tu tacógrafo, el de ese camión que lleva 9 horas en el muelle, está en descanso. Ya lo entendéis, que esto es un bien, entre comillas, para todos. Y ya por último quiero recordar, todos lo hacemos mal, incluido yo. La jornada laboral de un conductor profesional, y esto viene en la ley, no el reglamento del tacógrafo, que el tacógrafo no es ninguna puta ley. El tacógrafo simplemente es un reglamento de seguridad vial, ¿vale? No de trabajo, ¿vale? En el Estatuto de los Trabajadores nos vamos al apartado de trabajadores de movilidad, ¿vale? Y al apartado de conductores profesionales. Y ahí se nos establece que el periodo máximo es 12 horas de trabajo. Y ahí entra todo. Todo en esas 12 horas. Vamos a llamarla las 12 horas de disponibilidad. Para que lo entendamos todos. Esa es nuestra jornada. 12 horas de disponibilidad.
Y si eres nocturno porque empiezas a partir de las 10 y estás hasta las 6 de la mañana, en esa franja, si el 33% de la jornada está en esa franja, eres nocturno. Y esa disponibilidad se convierte en 10 horas. Y punto. A partir de ahí, horas extras. Por cierto, empresario, también te puedo reclamar esas horas extras. A partir de 12 horas. Así que hay que ponerse las pilas. Por un lado y por otro. Por un lado y por otro. Que luego es que nos faltan conductores, que no tenemos conductores, que he contratado a uno y me ha tirado el camión a la basura, es que he contratado a otro y se ha llevado un muelle, es que he contratado a otro y me ha arrancado la puerta, es que he contratado a otro... Bueno, es lo que vais, es lo que habéis sembrado y es lo que estáis recogiendo. ¿Vale? Así que poneros un poquito las pilas, porque hace 3 años que hice ya un vídeo y calculaba que 5 años estaríais fastidiados. Han pasado 3. Quedan 2. Ya veremos cómo acaban dentro de 2 años las muchas empresas de transporte. Lo dicho, espero que os haya entretenido. Siento mucho si el tono es un poco bronco, ¿vale? No quiero faltar el respeto a nadie, porque no quiero faltar el respeto a nadie, pero sí quiero que abráis los ojos. Pero las dos partes, los asalariados por un lado y las empresas por otro. Las empresas me refiero a todo tipo de empresas, incluso al pequeño autónomo, ¿vale? Hay que abrir los ojos. Los martillos nos valen a los dos, nos sirven a los dos para curarnos en salud en muchísimas cosas. Así que nada más. Un tostón de 20 minutos, espero que os haya gustado. Me voy a seguir con mis cositas. Hasta pronto.